Muy buenas, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy estoy súper contento porque te traigo una receta que te va a encantar. Nos hemos basado en una de las recetas más exitosas del canal, el pan sin harina. Y siguiendo esta receta con algunas modificaciones, hemos preparado un bizcocho súper alto y esponjoso sin harina. Sí, has oído bien, sin harina, sin almidón, sin maicena, sin nada de harina. Bueno, la receta es súper sencilla, ya que vas a tener lista la masa en solo 3 minutos y en poco más de 30-40 minutos lo tendrás ya perfectamente listo para disfrutarlo. Bueno, no te puedes perder esta receta porque es simplemente maravillosa. Y bueno, es muy importante que no te pierdas los tips que te voy a dar justo al final del vídeo, ya que aunque es una receta muy sencilla, tienes que tener en cuenta ciertos factores para que te salga perfecta la receta a la primera. Y bueno, no me entretengo más y mientras te dejo con los ingredientes, voy a seguir comiendo esta maravilla de bizcochito mojado en chocolate. Una auténtica pasada. Joder, mis conejos están más buenos. ¡Hasta luego! Hoy toca el fantástico bizcocho de plátano casero sin harina. Y aquí tienen los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, como siempre, en gramos, en tazas y también en inglés. Y el primer paso de la receta va a ser precalentar el horno, ya que vamos a hacer la masa en menos de 3 minutos. Así que lo precalentamos a 170 grados, con calor arriba y abajo, siempre que sea posible. Y mientras el horno se va calentando, vamos ya con la elaboración de la masa. En un bol lo suficientemente amplio vamos a cascar 2 huevos, que los tenemos a temperatura ambiente, y con la ayuda de un tenedor los batimos bien. Y ahora, de forma opcional, le ponemos el azúcar. Y me voy a adelantar a una de las preguntas que estoy seguro que me vas a hacer. ¿Puedo utilizar cualquier leche en polvo? No, tienes que utilizar la leche en polvo que se utiliza para sustituir a la leche líquida. O sea, la leche en polvo para dar a los niños pequeños, la de lactancia, no te sirve. Y sí, puedes utilizarla desnatada, semidesnatada o entera, la que prefieras. Y luego, otro detalle muy importante. Esta receta se puede hacer perfectamente sin azúcar. Yo normalmente no le suelo poner azúcar, pero en esta ocasión he utilizado azúcar porque el plátano o banana que tenía no estaba madura. Es decir, si tienes un plátano bien maduro, no tendrías que utilizar azúcar, no te haría falta. O en el caso de que quieras utilizar un edulcorante, también podrías utilizarlo sin ningún problema. Continuamos batiendo bien hasta que esté todo bien integrado. Y a continuación vamos a preparar el plátano. Lo vamos a cortar en trocitos. Puedes hacerlos del tamaño que prefieras, más grandes o más pequeños. La realidad es que durante el horneado los trocitos de plátano prácticamente van a desaparecer. Cuando ya tengas cortados los trozos de plátano del tamaño que prefieras, los añadimos a los huevos y continuamos batiendo un poquito para que quede todo perfectamente integrado. Aparte de batir, lo que tenemos que hacer también es aplastar un poquito los trozos para que suelten perfectamente el azúcar y le proporcione bien del dulzor a nuestro bizcocho. Y una vez listo, vamos con la leche en polvo. Tomaremos 1,5 tazas de leche en polvo. Yo este paso en realidad lo hago siempre a ojo, pero quiero que te quede bien claro la cantidad. Vamos a preparar 1,5 tazas, que es aproximadamente unos 150 gramos aproximadamente. ¿Por qué te pongo esta cantidad exacta? Muy sencillo. Utilizando los huevos del tamaño que te indico en la receta, lo máximo que vas a necesitar de leche en polvo va a ser exactamente esa cantidad, entre 150 a 153 gramos aproximadamente, aunque lo más habitual es que siempre te sobre un poquito de leche en polvo. Y ahora con una cuchara vamos añadiendo cucharadas de leche en polvo a la mezcla y con la ayuda del tenedor o del batidor vamos mezclando completamente hasta que quede bien integrada la leche en polvo. Iremos añadiendo cucharadas hasta que consigamos el espesor que la masa necesita. También le vamos a poner medio sobre de levadura química o polvos de hornear. Es la levadura que se utiliza habitualmente para los bizcochos y continuaremos removiendo. Recuerda,
La leche en polvo espesa la masa y es la que sustituiría a la harina o al almidón de maíz o cualquier otro almidón que se podría utilizar. Pero lo bueno que tiene la leche en polvo es que proporciona un sabor lácteo y un dulzor que es sencillamente exquisito. Ya tengo la masa lista y si te fijas me ha sobrado un poquito de leche en polvo que no me hace falta añadir. Y vamos a utilizar un molde metálico. Es muy importante para la elaboración de esta receta que el molde tenga chimenea o agujero en medio. Va a quedarte mucho mejor cocinado y evitarás que el bizcocho se te baje del centro. Le he puesto un poquito de aceite para poderlo desmoldar con facilidad, de este que viene en spray, pero podrías utilizar perfectamente el aceite que quieras para evitar que se te pegue el bizcocho. Y como ves, tan sencillo como ir añadiendo toda la masa de bizcocho directamente al molde. La acomodamos bien y listo. Fíjate si es fácil y además no hemos necesitado ninguna máquina. Y listo, vamos ya a hornear nuestro bizcocho. Te recuerdo que tenemos el horno precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo, o si tienes un horno con grados Fahrenheit 340, y lo vamos a dejar horneando de 30 a 40 minutos. Es muy importante que veas los tips del horneado que te muestro justo al final del vídeo. Después del tiempo de horneado es muy importante apagar el horno y dejar la puerta entreabierta, y vamos a dejar que se enfríe durante solamente 5 minutos. Pasado este tiempo ya lo podemos sacar y cuando se enfríe lo podremos desmoldar sin ningún problema. Le damos la vuelta y como le hemos puesto el aceite se desmoldará con muchísima facilidad. Y cuando ya vas a sacar el bizcocho del horno no te haces una idea de lo bien que huele en casa. Es una auténtica maravilla. Y te recuerdo que no hemos utilizado nada de harina y tampoco hemos utilizado ninguna máquina. Yo como sugerencia de presentación te recomiendo ponerle un poquito de azúcar glass justo por encima. Una de las características que tiene este bizcocho es que al utilizar leche en polvo suele tomar bastante color por fuera, pero quiero que te fijes muy bien en el momento del corte del bizcocho. Vas a ver qué miga y qué color tan fantástico tiene en su interior. Es una auténtica maravilla. Este bizcocho es ideal para el desayuno o para la merienda. Lo bueno que tiene también es que una vez que se ha quedado frío, lo guardas en una bolsa de plástico o en una bolsa de tela y te aguanta tierno varios días. Y bueno, te quiero recordar también nuestra receta del pan sin harina. Es una receta muy similar, pero en ella te muestro cómo preparar unos bollitos de pan que están maravillosos y que además es una receta fantástica, sobre todo si tienes intolerancia al gluten. ¿Verdad que tiene buena pinta y que es una receta muy fácil de preparar? Bueno, pues no te pierdas los tips que te voy a dar a continuación para que tengas éxito total con la receta. No te los pierdas. Bueno, tengo que confesaros algo. Esta maravilla de bizcocho sin harina no me ha salido a la primera. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Más bien a la cuarta. Así que es muy importante que te quedes con los siguientes tips. El primero, la textura de la masa. La masa tiene que quedarte exactamente con la textura que te muestro en el vídeo. ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, tienes que tener en cuenta que los huevos no pesan siempre igual. Aunque sean de la misma categoría, puede haber una diferencia de hasta 10 gramos en cada uno de los huevos. Así que siempre tienes que ajustar o un poco más o un poco menos de leche en polvo. También es fundamental el molde. Por ejemplo, en moldes de silicona la receta no me ha salido. Me ha funcionado muchísimo mejor los moldes metálicos, de la medida que te doy en el vídeo. Y sobre todo, muy importante, el horno, ya que en tu horno puede ser que varíe el tiempo de horneado. No todos los hornos son iguales y es muy importante que consigas la corteza que puedes ver y sobre todo el color. Si te queda demasiado blanco, el bizcocho se te bajará y no se quedará alto. Tampoco puedes dejar que se te quede totalmente carbonizado, ya que al no llevar harina y llevar leche en polvo es muy habitual que tome un poquito más de color de los bizcochos tradicionales. Así que es muy importante que estés pendiente del horno durante el horneado. Bueno, y me gustaría que me dejaras un comentario con respecto a la leche en polvo. Y el comentario sería el siguiente. ¿Es cara la leche en polvo en tu país? Por ejemplo, en mi caso,
este paquete, que son 700 gramos y que equivale a 7 litros de leche, vale 4 euros. ¿Cuánto costaría un paquete como este en tu país? Déjame un comentario, me encantaría saber cuánto vale la leche en polvo en tu país. Te recuerdo, si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like. Y si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ¿a qué esperas? ¡Suscríbete! Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.